Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos de nuevo a la clase. Estamos tratando de terminar este semestre con buena cara y buen ánimo y con mucho trabajo. Y entonces ya pronto nos quedan simplemente dos clases, dos temas de la clase. Y el resto, el final, es simplemente que ustedes terminen de hacer sus ejercicios investigativos, de los cuales ustedes ya recibieron un mensaje hace unas horas y además van a recibir mayor información en los próximos días. Entonces, bueno, espero que estén animados y bueno, listo. Entonces, la clase de hoy que tenemos para hoy vamos a continuar con el tema sobre la prosodia y de la prosodia en particular vamos a estar hablando sobre la entonación. Y como ya es la costumbre, vamos a encargarnos entonces de dar primero una definición principal de qué es eso de la entonación y vamos a mirar los niveles en los que se analiza la entonación. Entonces vamos a ver el nivel fundamental, que son los conceptos y los correlatos fonéticos, el fundamento fonético. Vamos a mirar también el nivel de la abstracción en cuanto a esquemas y estructuras. Y al final vamos a ver algo sobre variación social. Además, vamos a hacer un ejercicio pequeñito sobre cómo calcular la frecuencia fundamental de nuestros hablantes y cómo calcular además cómo extraer la frecuencia fundamental en Pratt. Entonces, para que lo tengan en cuenta. ¿Es listo? Empecemos. ¿Sí o no? Bien, empecemos de una vez. A ver. Entonces, prosodia. Yo les había dicho ya en la última sesión que la prosodia tiene varias dimensiones y una de las dimensiones de la prosodia fue la que vimos en la semana pasada, el acento. Eh, pero la siguiente que vamos a ver hoy es la entonación. La entonación básicamente tiene que ver con la modulación o el cambio de las frecuencias de vibración de la frecuencia fundamental de la voz. Y esos cambios tienen muchas funciones, entre otras nos permite organizar la información en el discurso y nos permite además, y además tiene varias funciones de tipo conceptual social y sintáctico estructural. Entonces, bueno, pero lo interesante en mayor parte es que opera a un nivel superior de la palabra, que como ya habíamos visto en el acento, funciona al nivel de la palabra. Entonces, bueno, de las otras definiciones sobre prosodia no voy a profundizar porque ya hablé en la clase pasada y además cuando hablemos de duración y ritmo lo haremos con más detalle. Entonces, bueno. Y ya también dijimos que después de hablar de segmentos de vocales y consonantes, hablamos en algún momento sobre el acento, que sería este verde de acá, que como se dan cuenta corresponde con la palabra. 16 horas. Pero ustedes ven también aquí estas líneas púrpura y amarilla que cubren mucho más de la palabra, que de hecho cubren frases o incluso cláusulas completas, y ese es el ámbito de acción de la entonación. Entonces, bueno, listo. Entonces vamos a ver, veamos primero del nivel de los fundamentos, qué es lo que es la entonación. Yo creo que les había contado en alguna clase anterior sobre esto. Yo les había dicho que la entonación y las emociones y los gestos están íntimamente relacionados. Entonces, yo les había dicho que pensaran en alguna oportunidad en esta imagen, qué les evoca esta imagen. Y no solamente qué les evoca, sino cómo piensan ustedes, cómo lo harían ustedes, cómo sentirían esto en sus cuerpos, ese tipo de emoción que se está poniendo allí. Y además, qué tipo de voz harían ustedes. Les mencioné también estas otras dos y esta. Y creo que habíamos llegado un poco a la conclusión, espero que sí se acuerden, de que para el primer caso uno terminaría diciendo algo así como, "Hmm". Para este segundo otro como, "Hmm". Para el tercero sería como, "Mm". Y para el cuarto es como, "Oh". Yo les había dicho también que esas son emociones que nosotros los seres humanos tenemos y reacciones que tenemos los seres humanos, pero que también uno puede ver en otras especies, sobre todo de mamíferos principalmente, pero
que expresan más o menos el mismo tipo de emociones en sus comportamientos y en sus voces. Entonces, bueno, eso es un fundamento muy biológico y corporal de esto. Bueno, ahí está otra vez. Y nosotros entonces empezamos a relacionar justamente la entonación con la emoción, justamente porque la emoción se expresa en el cuerpo, se tensan los pliegues vocales o se relajan los músculos dependiendo de la emoción que estemos sintiendo, y también se tensa la laringe o se relaja la laringe. Y se pueden producir diferentes tipos de voz correspondientes con esa tensión o relajación de los músculos. Y eso nosotros incluso, las funciones que esos cambios en la frecuencia fundamental tienen, lo podemos ver en el coqueteo, cuando yo les había dicho esto, ¿no? Típicamente cuando una persona va a coquetearle a otra, suele cambiar su frecuencia fundamental. Algunas personas tienden a bajar la voz, a hablar un poco más grave, más sexy, mientras que otras tienden a hablar un poco más agudo y a hacerse un poquito más así. Ese es un tipo de cosas que uno puede ver en las interacciones sociales entre la gente. Pongan la atención y verán. También cambios en la voz cuando los papás regañan a los hijos, cuando les van a decir, no haga eso, no sé qué, los papás bajan la voz. Pero cuando los papás van a felicitar a los hijos, al contrario, suben la voz. ¡Qué emoción, mi nene! ¡Qué lindo se portó mi nene! Entonces, bueno, ahí está. Otra de las cosas que uno puede notar es que la entonación y la frecuencia de nuestra voz puede estar relacionada con una cosa que pues es quizá no muy extraña para ustedes, y es el tamaño. Los animalitos pequeños como estos, los pajaritos, los solemos asociar con sonidos agudos, mientras que los animales grandes también los solemos asociar con frecuencias bajas, como oh. ¿Mm? Los objetos pequeños en general suelen asociarse con frecuencias altas y los objetos grandes suelen asociarse con frecuencias bajas. Además, nosotros asociamos voz aguda con posición de la mano alta o como en la dimensión, en esta dimensión vertical, los sonidos altos se encuentran arriba, los sonidos de alta frecuencia, y los sonidos bajos se encuentran abajo. ¿Sí? Y eso es una convención social ya. Entonces ustedes ven ahí a Bugs Bunny aumentando, bueno, pues, ahí hay más. Y al nivel del discurso, cuando la gente habla, hay muchas otras funciones también, porque la modulación entre si la frecuencia fundamental es alta o baja nos puede dar información sobre distancias, tamaños. Bueno, ya les hablé del tamaño, ¿no? Pero distancias o tamaños me refiero principalmente en espacio. Entonces, por ejemplo, yo puedo decir cosas como cerquita. Cerquita significa muy, muy, muy cerca. Pero por el contrario, yo puedo decir lejos, ¿ya? Y ese descenso en la frecuencia fundamental, lejos, también implica bastante distancia. Remoticidad tiene que ver con básicamente lo mismo, pero esta vez en el tiempo. Y entonces este ejemplo que les tengo yo aquí es de una persona hablando en español colombiano que dice, no, ahorita vengo, ¿sí? O algo así. In a little bit. Y fíjense cómo cuando uno dice eso, in a little bit, uno sube la frecuencia fundamental. La gran mayoría de las veces que uno dice eso, in a little bit, sube la frecuencia fundamental. Lo mismo en español, ahorita. Y pasan más cosas, ¿no? Además, la mano haciendo esto, ¿sí? Agarrando algo chiquito, ¿sí? Y achinando así los ojitos un poco, ¿sí? Como encogiendo los ojos un poquito, ¿sí? Entonces eso ocurre. Y al parecer también, pero esto ya es un poco un asunto de seguir estudiando y evaluando, la modalidad epistémica, que es básicamente decir algo así como, creo que es así, me parece que es así, estoy seguro que es así. Entonces la gente normalmente cuando tiene una creencia bastante cercana a ellos, suben la frecuencia fundamental también y dicen, sí, yo creo que sí. Sí, y suben la frecuencia fundamental. Entonces, bueno,
varias cositas ahí como para que vean sobre los conceptos que están encapsulados en esto. Ahora veamos un poco de los correlatos fonéticos. De los correlatos fonéticos, lo principal que ya quizá hemos visto muchas veces tiene que ver con la vibración de los pliegues vocales. Entonces, cada vibración de los pliegues vocales es un pulso y la frecuencia fundamental es básicamente varios pulsos de vibración de los pliegues vocales. Entonces, bueno, yo creo que no hay mayor cosa que decir en ese sentido, pero lo que sí quiero hablar un poco más es sobre las características acústicas. La frecuencia fundamental, que es la encargada de la entonación, si no ha quedado claro, la frecuencia fundamental típicamente varía, yo les he dicho esto muchas veces, lo más bajo a lo que uno esperaría que llegue es aproximadamente a los 30 hercios, que es supremamente bajo, es muy, muy, muy bajo. Sonaría algo así. O algo así, supremamente bajo. Y tiene que llegar hasta bastante alto, 250 hercios o incluso más. Yo les he dicho, los niños chiquitos suelen tener voces altísimas de hasta 350 hercios, pero bueno. Pero digamos que este es un rango típico en la modulación de la voz de los adultos. Entonces, bueno, eso es una de las cosas que hay que considerar en términos acústicos. Ahora, esto es una cosa que tienen que tener en cuenta para el ejercicio que les queda sobre esta clase, y es que yo les voy a pedir que ustedes mismos sean capaces de determinar cuál es la frecuencia fundamental de las personas, de los hablantes. Y entonces, ¿cómo sabemos la frecuencia? La frecuencia se puede extraer usando una fórmula muy sencilla, que es la fórmula que se conoce como, se me olvidó, la fórmula de la frecuencia, que es básicamente frecuencia es igual a un ciclo dividido cierta unidad de tiempo. Sí, frecuencia tiene que ver con repetición de ciclos, ¿no? Entonces, ¿cuánto tiempo? Lo que significa esa fórmula es cuánto tiempo le toma a un ciclo por completarse. Entonces, miren el ejemplo que yo les tengo aquí. Esto lo pueden hacer si quieren ustedes con una calculadora que tengan a la mano. Sáquenla si quieren en este momento. Y miren, cuando ustedes agarran la frecuencia fundamental, ustedes van a dividir 1 dividido por el valor de un ciclo de voz del hablante que ustedes tienen en análisis, ¿no? Vamos a suponer que la voz del hablante es de 0.004343 segundos. Eso quiere decir que ustedes agarran su calculadora y dicen 1 dividido 0.04343. Le oprimen el botón donde dice igual y ¡boom! Le salió la frecuencia fundamental. 230 hercios. 230.25. El punto 25 es más por precisión, pero 230 hercios. Ese es el valor de frecuencia fundamental de una persona. Y alguien por allá en la parte de atrás dice, David, pero nosotros ¿cómo sabemos este valor del tiempo de cada ciclo? Pues ya les digo, venga, espere, todo bien, no se me asusten, les voy a decir cómo. Un momentito. La idea es que ustedes abren Pratt, ¿sí? Y entonces ustedes abren Pratt, tienen su archivo de audio. Yo voy a usar este archivo de audio que ustedes también ya tienen disponible en UNM Learning, que pueden empezar a usar, pero por ahora siguen las instrucciones. Abrimos nuestro archivo de audio con el TextGrid allí mismo y les sale aquí pues la ventana de edición. Entonces miren aquí, yo ya les tengo segmentado una partecita que dice enunciado 1. Ustedes le hacen zoom ahí. Entonces, a ver, ¿qué es lo que van a hacer? Van a identificar una vocal. Las vocales, como ustedes ya lo saben, suelen ser los sonidos que sean más intensos. Entonces, lo más probable es que este que está aquí o este que está aquí sean justamente vocales con las que podemos trabajar. Entonces, a ver, un momentito. Sí, entonces estas dos vocales que están aquí se podrían usar. Entonces ustedes identifican una vocal, esta por ejemplo, la seleccionan, estas dos, la seleccionan, le hacen zoom in, acuérdense, pueden ir aquí a donde dice el botón Cell de seleccionar,
le hacen zoom in y ahora fíjense cómo aquí ya se ven los ciclos. Entonces ahora lo que ustedes van a hacer es van a medir un ciclo. ¿Y cómo se mide un ciclo? Pues sencillo, miren, ustedes identifican el pico de un ciclo. Pero primero identifiquen ciclos, ya mírenlos aquí. Aquí hay uno, aquí hay otro, ¿sí los ven? Otro, ¿sí? Entonces una de las cosas interesantes es que ustedes pueden calcular desde un pico hasta el otro pico y ese es un ciclo, ¿sí? Pero acuérdense que tienen que completar todo el ciclo. No es que vayan a empezar aquí en este pico de arriba y terminen en este de aquí de abajo. No, tienen que llegar hasta arriba. ¿Listo? Completar todo el ciclo. Bueno, ok. Entonces ustedes lo que van a hacer es justamente eso. Agarran de un pico al otro de un ciclo y van a obtener este número de aquí arriba que está acá, que dice 0.008. Si necesitan ver mejor, háganle zoom in. Ustedes, bueno, es de hecho más preciso, es 0.007. Hasta ahí. Agarren hasta el tercer número después del punto. Y ese 0.007, ese es el valor de un ciclo, en cierta, esa es la duración de un ciclo para este hablante. A ver, voy a volver a decir eso porque fue un poquito confuso. Esto que está aquí es un ciclo. Y este número que aparece aquí es la duración de ese ciclo. Entonces esa es la información que ustedes necesitan para la fórmula. Un ciclo y la duración, que es la que ponen a dividir. 1 dividido 0.007 y ahí les da el valor que necesitan obtener. Entonces, bueno, esa es la frecuencia fundamental. Una de las cosas que además también tienen que tener en cuenta es que la frecuencia fundamental, ya les digo, puede variar en muchos momentos. Entonces hay veces que la gente habla muy bajo y hay gente que a veces que hablan muy alto. Y entonces, como eso es cierto, ustedes pueden medir aquí y les puede dar un valor, pero más adelante, digamos que ustedes miden acá en otro lado, en esta que está más grandota, digamos, ustedes miden aquí también en una vocal y calculan este ciclo y, bueno, aquí no me salió exactamente, pero les podría salir un número diferente. Aquí volvió a salir 0.007, quiere decir que la voz de esta persona se ha mantenido más o menos estable, pero hay veces en las que ustedes pueden ver que cambia a 0.06, 0.5, 0.8, se mantiene como en un cierto rango. Eso es normal, es porque la gente está variando su voz, ¿ok? Entonces no se vayan a asustar. Pero bueno, entonces, ¿por qué les estoy enseñando esto? Por varias razones. Una, porque en el ejercicio que tienen que hacer para esta semana, tienen que justamente calcular el valor de frecuencia fundamental usando la fórmula que les estoy enseñando. Entonces tienen que saber cómo hacerlo con la fórmula y para eso probablemente necesitan este tipo de números. Ok, y ya, creo que eso es todo en cuanto a esto de las frecuencias fundamentales. En el ejercicio también les voy a pedir que hagan esto para 3 hablantes. El hablante que se aparece ahí como K, como NE y como NU, esos nombres. Entonces, ¿cómo quiero que lo hagan? Pues, de nuevo, hacen clic en donde ya aparece que dice enunciado 1 y dentro de ese segmento, allí identifiquen la vocal que les interesa. Ustedes deciden, yo estoy decidiendo esta última de acá, pero ustedes deciden cuál. Seleccionan el valor de duración de un ciclo y ese es el número que yo necesito que me muestren en su ejercicio de esta semana. Y ya, súper sencillo, súper simple. ¿Listo? Muy bien. Entonces, hay otra cosa que también me gustaría mostrarles ya que estamos aquí en Prat. Y es que me gustaría que vieran también cómo, fíjense que lo que acabamos de hacer únicamente es saber el valor general de la frecuencia fundamental de un hablante, pero no hemos visto cómo se ve la entonación. Entonces, una de las cosas que ustedes pueden hacer en Prat es mirar justamente la entonación y para eso ustedes típicamente van aquí a donde está el botón que se llama Pitch y ustedes le dicen aquí donde dice Show Pitch y les aparece una línea azul. Ustedes la ven ahí. ¿Listo? Y esa línea azul, si ustedes hacen clic en algún punto de la línea azul, ustedes ven que aquí a la derecha aparece un número en azul que es justamente el valor de frecuencia fundamental en ese punto en el que ustedes seleccionaron. Entonces, miren, en este momento es 147, pero si yo me muevo para aquí a este lado es 150 y efectivamente ustedes ven que la curva entonacional subió un poco, ¿sí? Entonces, bueno. Pero entonces, una de las cosas que también pueden hacer ustedes es hacer esa línea un poco más clara y más visible y que realmente
verificar que Pratt está haciendo los cálculos con sus algoritmos, que los esté haciendo bien. ¿Y cómo hacen eso ustedes? Pues se acuerdan que yo les enseñé alguna vez sobre los espectrogramas de banda estrecha. Pues eso es lo que vamos a usar justamente para calcular la frecuencia, la entonación. Entonces, ¿cómo vamos a hacer eso? Pilas, porque les voy a enseñar algo que está muy chévere. Si ustedes hacen aquí clic donde dice Spectrum y dicen seleccionar Spectrogram Settings. Y entonces les va a salir, como ustedes ya están familiarizados, les va a salir la ventanita de Spectrogram Settings. Entonces, aquí estamos viendo un espectrograma de banda ancha, lo que quiere decir que estamos viendo no solamente las frecuencias altas, incluso miren, aquí está 5500 Hz, estamos viendo bastante, sino que además estamos viendo formantes. Y a nosotros en este momento no nos interesan los formantes. Los formantes, les recuerdo, tienen que ver con el tracto supraglotal. Eso no nos interesa ahorita, lo que nos interesa es el tracto glotal, es decir, la glotis, y entonces por eso únicamente vamos a ver lo que está ocurriendo aquí. ¿Cómo lo hacemos? Entonces, las frecuencias de la voz, yo les he dicho que suelen no estar más allá de los 350 Hz, entonces no necesitamos ver 5500. Quizá si viéramos apenas los primeros 1500, con eso ya podemos estar bien, ¿sí? Ya 1500 Hz, eso es un pedacito, eso apenas como por acá. Entonces, listo. Lo siguiente, y esto, pilas con este paso que es importante. El número que nosotros obtuvimos de acá, recuerden, lo voy a volver a mostrar, de este pico a este pico, si ven, era 0.007. Ese valor del pulso es el que nosotros ponemos acá, ¿sí? Yo en ejercicios previos yo les he dicho, pongan los números así porque yo sé que ustedes háganme caso. Bueno, ahora les estoy revelando el gran secreto. Ese número que yo les estaba diciendo que pongan ahí viene justamente de la duración del ciclo de voz de un hablante. Entonces, eso lo tienen ahí. Entonces, una de las cosas que yo les estoy enseñando con esto es que cada configuración del espectrograma depende de la voz del hablante que ustedes estén analizando. Es decir, si cambian de hablante, que tiene otro tipo de voz, tienen que volver a configurar el espectrograma para la voz de ese hablante. ¿Listo? Pues muy bien. Ya quedó aquí. Entonces, el view range de 0 a 1500, el window length lo vamos a poner a 0.007 y el dynamic range dejémoslo ahí quietito. Entonces, muy bien, le decimos aplicar y ¡boom! Ah, falta una cosa. Sorry. My mistake. Aquí, donde dice 0.07, si bien es cierto que aquí tiene dos ceros, ustedes simplemente van a poner 1. Y ahí se le dicen OK. Y entonces ahora sí ven el espectrograma de banda estrecha en donde se ven las líneas horizontales, que como ustedes probablemente ya recuerdan, porque es que yo he repetido esto 30,000 veces, estos son los armónicos. Entonces, pilas, porque la frecuencia fundamental es el primer valor aquí. Y cada armónico, yo les he dicho, es múltiplo exacto de la frecuencia fundamental. Y entonces quiere decir que si nosotros miramos cada uno de estos armónicos son múltiplos y por lo tanto, si la frecuencia fundamental a este punto son aproximadamente, ¿qué dijimos? 138, miren, aquí se ve, 138 hercios. Si nosotros hacemos 138 hercios aquí, quiere decir que la frecuencia fundamental, el armónico 10, se multiplica por 10 esto, y quedaría 1380. Eso quiere decir que el armónico 10 debería estar por acá, o por acá. No, más para arriba. Ahí, más o menos por acá. Ese es el armónico 10. ¿Sí? Entonces vamos a ver. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ahí está. ¡Ja! ¡Qué curioso! Entonces, bueno, ¿por qué les estoy diciendo todo esto? Porque quiere decir que nosotros podemos hacer que nuestra línea azul, que es ¿cómo les dije que se llama? La curva entonacional, se vea un poco más clara. Y entonces para ello vamos a decir Pitch Settings. Y en los Pitch Settings les va a salir este cuadro. Van a poner en el nivel más bajo, por ahora pongan 75, quiere decir que es el rango más bajo que le vamos a permitir al computador ver de nuestra frecuencia fundamental. Entonces vamos a suponer que 75 está bien por ahora, pero fíjense que 500 es demasiado. O
¿sí? Ya vimos que lo más alto son 130, entonces vamos a poner aquí no 500, sino 200 para dar un espacio, ¿no? Vamos a poner aquí 200. Y le vamos a decir, todo lo demás lo dejamos quietico y le decimos OK. Y entonces miren, ahora la curva azul ahora está mucho más, está ocupando más la ventana y podemos verlo todo, ¿sí? Y entonces, si ustedes hacen zoom out, fíjense lo bonito de esto. Los armónicos que se ven, ustedes los ven aquí haciendo como una subidita hacia arriba y una subidita hacia abajo, se alinean claramente con la línea azul. Mire, sube y baja. Entonces, esto es una manera muy, muy buena de saber que ustedes están calculando bien los valores de frecuencia fundamental. Y entonces ya ustedes le hacen clic aquí en la línea azul y aquí les va saliendo cuáles son esos valores de frecuencia fundamental en ese punto en particular. Entonces, bueno, sobre esto de cálculo de la curva de la frecuencia fundamental, no les voy a pedir que hagan ningún ejercicio, pero sí que me interesa que sepan cómo hacerlo y que les quede claro. ¿Listo? Entonces, bueno, hasta ahí. Bueno, entonces, sigamos. Sí, entonces ya les estaba diciendo esto sobre la fórmula de la frecuencia fundamental. Y lo que espero que hagan ustedes en el ejercicio es que llenen una tabla parecida a esta. Van a poner los valores de frecuencia fundamental para cada hablante y listo. Eso es todo. No tienen que hacer mayor cosa. Esto ya lo hicimos, la configuración del espectrograma y la curva de la entonación. Ya lo hicimos aquí en este video, ya no tienen ustedes que hacer nada más, no me tienen que entregar nada más de esto, ¿ok? Solamente el cuadro anterior que ya. Y, mejor dicho, sigan las instrucciones tal cual como están en el ejercicio de UNM Learn. Y listo, y ya. Bueno, ahora sigamos con lo que nos interesa. Entonces, yo ya les he explicado muchas veces que de los conceptos emergen las estructuras. Y entonces yo les he contado varias veces también la historia de cómo nacen los grafemas de diferentes tipos. El ejemplo que mejor les he hablado es el de la letra A. Y asimismo vamos a ver cómo emergen esquemas a partir de los conceptos que se están involucrados en la frecuencia fundamental. Y entonces los esquemas que nosotros encontramos típicamente son de tres tipos. Como nosotros detectamos niveles de altura de tonos objetivo, ahorita les explico cada una de estas cosas qué significa, pero niveles de altura de tonos objetivo, rango entre tonos objetivo y transición temporal entre esos tonos. ¿Listo? Entonces vamos a ver qué significa cada uno. Empecemos con los niveles de altura. Los niveles de altura y los tonos objetivos tienen que ver con cuál es el tono de una palabra en particular o de una producción de una palabra en particular. Entonces puede ser que sea un tono alto o un tono bajo. Ok. ¿Cómo se sabe que es un tono alto o un tono bajo? Pues normalmente hay valores de frecuencia fundamental que están en su punto más alto o en su punto más bajo en la sílaba acentuada. Entonces, en este ejemplo que ustedes están viendo aquí, ahí dice, ¿tienes frío? Y aquí está el primer tono, que es el más bajo, y aquí está el segundo tono, que es el más alto. Y entonces, este tono está anclado a la sílaba prominente de esta palabra y este otro tono está anclado a esta sílaba prominente. Y entonces se escucha algo así como ¿sí? Bajo, alto. ¿Listo? Es más o menos así. Entonces, pero fíjense que son categorías muy discretas. Es bajo o alto y punto. ¿Vale? Bueno. Pero eso no es suficiente para la descripción de lo que ocurre con los cambios en la frecuencia fundamental, especialmente en español, porque en español nosotros no distinguimos palabras por niveles tonales. Nosotros distinguimos frases por cambios entonacionales, es decir, toda una curva de cambios de la frecuencia fundamental. Entonces, esto es importante saberlo para saber en dónde están los picos de los tonos altos y bajos, pero además necesitamos saber otras cosas. Necesitamos saber cuál es la diferencia entre esos picos. Y entonces una de las cosas que nosotros podemos ver es que
aquí este tono puede tener un cierto valor de frecuencia, vamos a decir por ahora 100, y este tono de aquí tiene 200. Entonces hay una diferencia de frecuencias de 100 hercios. ¿Sí me va a entender? Este tiene 200, este tiene 100, la diferencia entre 200 y 100 es 100. ¿Sí? Entonces, ok. Y en este otro, fíjense que ahí en este caso hay tres ejemplos, un tono bajo, un tono alto y un tono bajo. Y entonces, ¿cuál es la diferencia entre este primer tono bajo, este siguiente tono alto y este siguiente tono bajo? Entonces, digamos que esta diferencia entre este tono bajo y este tono alto sea, digamos, de 30 hercios, pero entre este y este, fíjense que es un poco más bajo, entonces digamos que esto va a ser de más o menos 40 hercios. Eso obviamente hay que medirlo exactamente con los valores que les da Pratt, ¿no? Pero simplemente les estoy escribiendo aquí para que vean cómo se ven esas modulaciones, las diferencias entre sus rangos. Ahora, lo siguiente también es que esos cambios entre los tonos, entre tonos altos y tonos bajos y esas distancias que hay, o esos cambios ocurren dentro de cierta variación del tiempo, ¿sí? Entonces, lo siguiente, el tercero, es la transición temporal entre tonos. La transición temporal entre tonos tiene justamente eso. Lo que mide es cuánto se demora en cambiar la frecuencia desde un momento en el tiempo hasta el siguiente momento en el tiempo. Y eso, a eso es lo que se le han llamado rango tonal o, bueno, eso tiene varios nombres, pero es la transición temporal entre los tonos. Timing, le llaman así, timing, pitch timing, le llaman, pitch timing. Bueno, hablando de eso, por si les interesa, aquí hay un libro. Esto que les estoy hablando aplica principalmente para el español, pero está basado en estudios que empezaron a hacerse primero con el inglés, y este es un buen libro, les recomiendo, que es, se llama International Phonology de Robert Ladd, y tiene una descripción bastante buena de todo esto que les estoy hablando. Es un poquito técnica, pero bueno, si ustedes se interesan, quizá no les importe mucho lo técnico y aprenden mucho. Les recomiendo mucho esa lectura. Ok, bueno, listo. Y esos esquemas que emergen nos permiten estructurar el discurso y la información. Y entonces, una de las cosas que nos permiten hacer esas modulaciones es crear organización sintáctica. Y entonces nosotros usamos esas modulaciones para organizar frases, por ejemplo, frases subordinadas, frases coordinadas, condicionales, parentéticas, etc. Entonces, por ejemplo, si en una frase subordinada yo puedo decir algo así como el perro es bonito. Esa es una frase común, esa es una frase sencilla. Pero yo también puedo decir, el perro que es de mi vecino es muy bonito. Y entonces, fíjense cómo yo cambié la modulación de mi frecuencia fundamental para introducir esa oración subordinada. ¿Sí? Entonces, esa modulación del cambio de la entonación me está dando pistas de la organización de la estructura sintáctica de las frases. En las frases coordinadas también se ve más o menos eso cuando nosotros dejamos entonación ascendente por cada elemento que estamos coordinando. Entonces, por ejemplo, yo puedo decir algo así como, a mí me gustan muchos colores, me gusta el rojo, me gusta el verde, me gusta el azul, y ustedes suben y suben y suben, y cuando ya van a nombrar el último, hacen un tono descendente. El azul, el verde y el morado. ¿Sí? O sea, ¿listo? Y entonces ahí tienen la entonación, organizándole las secuencias de cosas que ustedes están contando de manera coordinada. Las frases condicionales suelen verse normalmente con esta melodía, la causa y la condición en este orden. Si tienes frío, ponte un saco o ponte una chaqueta. No sé. Si tienes frío, ponte una chaqueta. Pues sube y luego baja. Entonces tiene esa curva así. Bueno, parentéticas y otro tipo de frases que tampoco me quiero detener demasiado en esto, pero ya se están haciendo una idea de cómo funcionan esos esquemas para organizar la información sintáctica. También nos permite distinguir entre polaridad de información, por ejemplo, en preguntas. Si ustedes tienen preguntas de verificación total, es decir, preguntas que responden como sí o como no, ustedes fíjense que las preguntas que son así normalmente tienen una leve entonación ascendente. Entonces,
yo les pregunto algo como, ¿hicieron la tarea? Tiene una entonación ascendente al final, ¿sí? Pero las preguntas que no preguntan por sí o no, sino que preguntan por pedazos específicos de la información, como, por ejemplo, dónde, cómo, dónde, cuándo, cómo, por qué, para qué, todos esos, la entonación de esas preguntas no es ascendente al final, es ascendente en el pedazo de la información que no se sabe, típicamente. Entonces, por ejemplo, si yo no sé dónde está la biblioteca, yo puedo preguntar, ¿dónde está la biblioteca? Con la entonación más alta en la pregunta ¿dónde? Normalmente nosotros no hacemos preguntas con la entonación ascendente en este tipo de preguntas. Nosotros normalmente no hacemos cosas como ¿dónde está la biblioteca? Eso suena un poco falso, ¿sí? Estaríamos imponiendo casi la entonación de las preguntas de verificación tipo sí o no en preguntas de información específica. Entonces, bueno. Otra de las cosas en las que se puede usar la entonación es en los usos pragmáticos, dependiendo de los tipos de enunciados que ustedes quieran decir. Por ejemplo, afirmaciones. Las afirmaciones suelen tener una entonación plana, ¿sí? Algo así como, hoy es jueves, ¿sí? Muy sencillo, ¿sí? Pero las peticiones sí que suelen tener otro tipo de entonación. Por ejemplo, algo así como tráeme el saco. ¿Sí? ¿Sí? Ok. O las invitaciones. ¿Vienes esta noche? Bueno, eso es una pregunta más, como una pregunta, pero eso funciona como un tipo de invitación. Te invito a mi casa. ¿Listo? Bueno. Ruegos, cuando dices, ay, por favor. Sería como, alto, alto, bajo. Alto, alto, bajo. Ay, por favor. Qué loco. Bueno, listo. O cuando hacen sarcasmo, oh, eso es brutal. Cuando ustedes hacen así como, sí, ¿cómo no? Claro, le gusta la clase. Sí, bueno, que ustedes saben que la entonación les está diciendo algo sobre que realmente ustedes no creen que lo que estén diciendo sea cierto. Entonces, bueno, listo. Ok. ¿Qué más? ¿Qué más les digo yo por aquí? ¿Qué más les digo por acá? Bueno, yo creo que por ahora ya queda más o menos claro. Hablemos ya ahorita último un poco del nivel contextual que tiene que ver principalmente con la variación social y la ejecución de esos movimientos. Y entonces, en cuanto a la variación social, ya saben, una de las cosas más claras es que la entonación puede tener información sociolingüística. Y entonces esa información sociolingüística puede ser de diferentes tipos, por ejemplo, de valor dialectal. Y una de las cosas que ustedes quizá reconocen es que es una de las características más reconocibles de los diferentes variedades del español. Y es que el español mexicano, por ejemplo, tiene una entonación muy diferente al español argentino. El español argentino suena algo más o menos así. Mientras que el español mexicano suele escucharse más o menos así. Ay, a ver. Eso, algo más o menos así. Entonces, nada más la melodía de nuestra frecuencia fundamental ya nos está dando pistas de cuál es la región del mundo a la que uno pertenece. También se pueden distinguir diferentes grupos sociales y eso se pueden reconocer en términos de clase, de nivel educativo y de grupos específicos. Entonces, yo creo que les he hablado de esto también un poco. Si vieron que acaba de hacerlo, yo creo que ese creo que es una subida de la frecuencia fundamental que tiene que ver con evaluación y modalidad epistémica de la que hablé hace un ratito. Pero bueno, ok, sigamos. ¿Qué les decía? Sí, yo les había contado esto un poco sobre cómo los diferentes grupos humanos también eh, se identifican un poco por los cambios en la frecuencia fundamental. Entonces, existe esta idea de que los fresas de México suelen tener una entonación bastante así y las Valley Girls típicamente asociadas con California también tienen una voz muy, muy, muy particular que yo no sé imitar, entonces no la voy a imitar, pero ustedes que sí saben de qué hablo, quizá pueden imaginarse, o también la idea de los cholos, o bueno, yo no voy a hacer, ok.
yo simplemente les digo que eso existe, o también la idea de que hay una entonación gay. De hecho, les recomiendo dos cosas aquí a propósito. En cuanto al dialecto o región, hay una página web que se llama, no sé, les voy a poner el enlace de la página web en los comentarios del video para que vean. Si ustedes entran a esa página web, pueden ver las variaciones de la entonación en diferentes regiones del mundo hispánico, en diferentes tipos de cláusulas y oraciones. Es muy chévere, les recomiendo muchísimo. Y para esto, de esto en particular sobre el habla gay, les recomiendo en Netflix, si mal no estoy, hay un documental que se llama Do I Sound Gay? En el que evalúan un poco justamente esto, de que si hay realmente una entonación que hace que la gente se escuche más o menos gay o no. Bueno, y quizá también haya variaciones ya a nivel mucho más específico a nivel de la familia, entonces probablemente ustedes reconocen unos ciertos valores de entonación que ya son muy específicos de la familia a la que ustedes pertenecen y que ustedes no reconocen en ninguna otra familia. Pero bueno, esto ya se empieza a convertir en aspectos bastante más ¿cómo se dice? Idiosincráticos. ¿Listo? Pero bueno, ok. Entonces, ¿qué más tengo yo por decirles por acá? Bueno, no sé más, ¿no? Creo que yo les he contado ya muchas cosas. Entonces yo voy a dejar por ahí. Chicos, qué cosa tan horrible. A mí me gustaría estar diciendo estas cosas en clase, porque es que en clase es más chévere en el salón de clase. Pero bueno, ya tocó terminar así el semestre. Los estoy extrañando un montón. Espero que ustedes también me extrañen mucho. Y bueno, ya saben, estoy pendiente de ustedes. Envíenme sus mensajes, pongan sus comentarios para que yo sepa en qué los puedo ayudar, en qué estoy dando demasiada información o muy poca. Y bueno, ya, cuídense mucho. Chao, chao.